Pido por favor que vayan de nuevo al Salmo 19, pero esta vez solamente vamos a leer el versículo 10. Salmo 19, versículo 10, hablando de la palabra del Señor, dice David: deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido hasta aquí cantar tu palabra, nos has permitido orar tu palabra, y ahora, Señor, luego de haber escuchado tu palabra leída, ahora vamos a escuchar tu palabra predicada. Señor, es nuestra oración que tu Espíritu descienda con tal poder sobre este lugar que al salir de aquí cada creyente pueda decir: para mí tu palabra es más valiosa que mucho oro fino y es más dulce que la miel. Bendícenos, oh Señor, porque te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Permítame compartir con ustedes un cuestionario que leí hace poco y que pienso que todo verdadero creyente debería examinarse a sí mismo de una manera objetiva a la luz de estas preguntas, a las que yo le voy a añadir un comentario aquí y allá. ¿Alguna vez te has preguntado si la Biblia realmente puede ser de ayuda para ti en tus problemas más profundos? Temor, depresión, ansiedad, problemas con alguna tentación en particular. ¿Alguna vez tú te has preguntado: ¿de verdad la Biblia puede ayudarme en esto? ¿Has luchado para saber qué hacer con tu vida y has deseado haber tenido alguna palabra especial de parte del Señor? Es decir, ¿alguna vez has deseado tener una revelación directa de parte de Dios que venga del cielo y que te muestre qué carrera debes estudiar o si debes proponerle matrimonio a María o a Rebeca? ¿Alguna vez pensaste que la enseñanza bíblica sobre el sexo necesita ser actualizada? Por ejemplo, lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio homosexual. El mundo ha cambiado mucho desde que se escribió la Biblia. ¿Deberíamos hacerle algún update a la Biblia? O tal vez acerca de las relaciones prematrimoniales. Total, muchos novios ya viven juntos sin casarse. ¿No deberíamos actualizar la Biblia? ¿Alguna vez quisiste eliminar algo de la Biblia para hacerla más agradable o para hacerla más potable a los inconversos? Por ejemplo, ¿por qué no eliminar la doctrina del infierno o aquel pasaje donde Dios le manda a Saúl exterminar a todos los amalecitas? ¿Alguna vez has sentido que la Biblia no es suficiente para vivir una vida de fe en este mundo tan complicado en el que nos ha tocado vivir? Bueno, si tú puedes responder que sí a cualquiera de esas preguntas, entonces tú estás batallando con la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, dice Kevin DeYoung, que es el autor de este cuestionario. Mis hermanos, si nosotros creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, la palabra que Dios exhaló, deberíamos creer que la Biblia es suficiente. De hecho, esa es la conclusión a la que llega el apóstol Pablo en un texto que vamos a ver en un momento, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. Sin embargo, muchos creyentes que dicen creer en la inspiración divina de las Escrituras, extrañamente no parecen creer que en ella podemos encontrar todo lo que necesitamos para vivir plenamente la vida cristiana y para que la iglesia de Cristo pueda realizar la labor que el Señor le ha encomendado. Y en la misma medida en que se ha ido expandiendo esa duda dentro del pueblo de Dios, en esa misma medida los creyentes han comenzado a buscar en otro lado lo que deberían buscar en la Biblia,
Los púlpitos han comenzado a decaer y muchas prácticas extrabíblicas se han estado infiltrando en la iglesia, en el área de la adoración, en el área del evangelismo, en el área de la consejería, a tal punto, mis hermanos, que de verdad pudiéramos decir que estamos delante de una epidemia. Hay una epidemia en la iglesia. De ahí la importancia del tema que vamos a considerar en la mañana de hoy y que hemos titulado La Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. Ahora bien, cuando decimos que algo es suficiente, lo que queremos decir es que cumple cabalmente un propósito determinado, ¿no es así? Por lo tanto, al afirmar que la Biblia es suficiente, es necesario que ahora preguntemos, ¿suficiente para qué? ¿Suficiente para qué? ¿Cuál es el propósito que la palabra de Dios cumple a plenitud? Bueno, yo me voy a valer aquí de la declaración de nuestra confesión de fe, la confesión de fe de Londres de 1689, en el capítulo 1, en el párrafo 1, los autores de este documento antiguo dicen: las santas escrituras son la única, y por favor pongan atención a cada palabra porque fue cuidadosamente pensada. Las santas escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadores. La única regla. Y más adelante, en el párrafo 6, dicen: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras. Y este último detalle es importante: expresamente expuesto o implícitamente revelado. O sea, todo lo que Dios sabe que nosotros necesitamos para conocerle a Él, para ser salvos, para poder glorificarle, para poder vivir una vida de fe y obediencia, todo Él lo ha revelado en su palabra, ya sea de una manera explícita o implícita. Es decir, hay mandamientos, enseñanzas, advertencias muy claras en la Biblia, muy directas. Pero hay otras cosas que nosotros debemos deducir de principios generales de las Escrituras. Por ejemplo, ¿tengo yo derecho a descargar documentos de la web, de la internet, que tienen derecho de autor? Bueno, déjenme revelarles algo aquí, una enseñanza importante. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el Nuevo Testamento se escribió en griego, y ni en el hebreo ni en el griego aparece la palabra copyright. La Biblia no habla acerca del derecho de autor directamente, pero la Biblia dice: no robarás. Y yo puedo aplicar el derecho de autor a este mandamiento de las Escrituras, así que implícitamente, no explícitamente, la Biblia sí habla del derecho de autor, como habla de un montón de cosas. Supongamos que aquí tenemos a un médico cristiano casado y con hijos. Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, no le va a enseñar a ese hombre cómo llegar a un diagnóstico. Está examinando a un paciente, déjame ver qué dice Levítico. No, la Biblia no lo va a ayudar en eso. La Biblia no lo va a ayudar a saber cuáles medicamentos debe ponerle a este individuo para sanar su enfermedad. Porque la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro de medicina. Pero todo lo que este médico necesita para ser salvo, todo lo que este médico necesita para glorificar a Dios como un individuo cristiano, como médico, como padre, como esposo, como miembro de una iglesia, como ciudadano de una nación, todo se encuentra en este libro. Todo, absolutamente todo. Es a eso que nos referimos cuando decimos que la Escritura es suficiente. Ahora bien, nuestra fe no descansa en una confesión de fe, valga la redundancia. Nuestra fe descansa en la palabra de Dios. Y de hecho, eso es algo que declara esa misma confesión de fe. La Biblia es nuestra única regla suficiente. No la confesión de fe, sino la Biblia. Así que
yo les pido que me acompañen en esta mañana a dos textos clave del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento para probar la suficiencia de las Escrituras. Y el primero es el pasaje que leyó nuestro hermano Rafael, el Salmo 19. Les pido por favor que vayan a sus Biblias en el Salmo 19. Como ustedes pudieron ver en la lectura, este salmo contiene dos divisiones naturales que son fáciles de distinguir. En los versículos 1 al 6, David nos habla de la revelación general que Dios ha dado a todo hombre a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. La creación es una revelación de Dios. Pero luego, a partir del versículo 7, el salmista nos habla de la revelación escrita de Dios, que es lo que nosotros llamamos la revelación especial. Y aunque ambas revelaciones vienen de Dios y ambas llevan impresa la marca de su autor, es en la revelación escrita donde encontramos todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida. Es decir, nadie se va a convertir observando un atardecer. Es la palabra de Dios. Y David menciona 6 atributos de las Escrituras en este salmo y lo que ella produce en nosotros cuando recibimos la palabra por la fe. En primer lugar, en el versículo 7, David nos dice que la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Y la palabra hebrea que se traduce como ley es Torah, que significa instrucción, precepto. Esta palabra proviene de un verbo que significa enseñar y por lo tanto enfatiza la naturaleza didáctica de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, es importante resaltar que en este caso no podemos limitar la palabra ley a las leyes del Antiguo Testamento o a los primeros 5 libros de Moisés, sino más bien a toda la Escritura. Es una referencia a toda la revelación escrita de Dios, como vemos claramente en otros pasajes de las Escrituras. ¿Y qué dice David acerca de esta revelación escrita de parte de Dios? Que es perfecta. Es perfecta. Esta palabra significa completa, exhaustiva, suficiente. La idea es que esta palabra abarca todos los aspectos que debe abarcar en cuanto al asunto que a Dios le interesa revelarnos en su palabra. Un comentarista llamado Albert Barnes dice que el significado de perfecto es que no carece de nada para estar completa, nada para que pueda ser lo que ella debe ser. Es una revelación completa de verdad divina, es una regla completa de conducta. No hay nada que sea esencial para el hombre conocer que no podamos encontrarlo allí. ¿Y cuál es el efecto que produce esa palabra perfecta en nosotros? Dice David que restaura el alma, revive el alma, convierte el alma, como dice la Reina Valera, transforma el alma, hace que el hombre retorne o sea restaurado al lugar del cual se apartó por causa de su pecado. Mis hermanos, solo la palabra de Dios puede hacer eso en la vida de un hombre, porque solo la palabra de Dios es perfecta. En segundo lugar, David nos dice en la otra mitad del versículo 7 que la Escritura es un testimonio fiel, es decir, digno de confianza. Yo tengo la práctica de leer un libro devocional por la mañana antes de leer las Escrituras. Yo me levanto, yo soy diésel. Hay personas que se levantan y están alertas. Yo no, mi organismo comienza poco a poco. Yo me tomo un café y en lo que me tomo el café voy leyendo otro libro devocional y luego leo la Biblia cuando ya estoy más despierto. Ahora, cuando yo paso de cualquier libro, no importa quién lo haya escrito, a la Biblia, hay una diferencia total. Y es que cuando yo estoy leyendo un libro que no es la Biblia, yo tengo que tener mis sentidos alertas, tengo que tener mis filtros alertas, tengo que estar claro de que ese libro no es perfecto, no es inspirado, puede contener error. Pero qué tranquilidad cuando leo la Biblia. Ahí no hay nada que filtrar. Este libro es un testimonio
fiel. Nosotros podemos construir un edificio seguro sobre ese testimonio porque es un fundamento estable, es un fundamento inamovible. ¿Y cuál es el efecto que ese testimonio seguro produce en nosotros? Dice David que hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. La palabra sencillo aquí significa literalmente en el hebreo puerta abierta y señala a ese individuo que tiene la puerta del cerebro demasiado abierta para que todo entre por ahí. Es una persona sin discernimiento. Es una persona crédula. ¿Ustedes han encontrado personas crédulas? Bueno, la palabra de Dios puede tomar a una persona así, sencilla, crédula, y hacerla sabia. La Biblia puede hacerla sabia, competente para enfrentar con prudencia y con sabiduría los embates de la vida. Eso puede hacer la Biblia en una persona sencilla. Dice David en el Salmo 119, versículo 98: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. En tercer lugar, David nos dice en el versículo 8 que los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Todo lo que se nos ordena en la Biblia viene con el peso y la autoridad legítima de Dios. Y por lo tanto, todo lo que la Biblia nos ordena, sin lugar a dudas, es santo, es justo y es bueno. La palabra de Dios es el mapa que nosotros debemos seguir para no salirnos de ruta. Dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero ahora estamos diciendo no solamente que la Biblia apunta y alumbra el camino, sino que ella es el camino. Ella es la ruta. La Biblia es el GPS de Dios. Yo uso Waze en mi celular porque evito los tapones. Y a veces yo voy pensando y digo, no me gusta por donde Waze me está llevando. Pero ya he aprendido por experiencia que cuando decido seguir mi propio camino termino en un tapón. Así que mira, llévate de doña Waze, porque ella ve desde arriba satelitalmente lo que tú no estás viendo. Llévate de doña Waze. Muchas personas se sienten perdidas por falta de dirección y propósito. Mis hermanos, mis amigos que están aquí, la respuesta se encuentra únicamente en la palabra de Dios. ¿Y cuál es el resultado que cosecharemos por seguir esa ruta? Que nuestro corazón se alegrará. He hecho este ejercicio muchas veces y siempre resulta igual. Y yo lo he hecho aquí antes. Pero como aquí hay personas de visita, déjenme hacerlo otra vez. Yo le pregunto a las personas, cuando tú escuchas la palabra santidad, ¿cuáles son las primeras ideas que vienen a tu mente? Y comienzan a hablar de rectitud, de pureza, de muchísimas cosas, pero nunca me dicen alegría. La gente no suele asociar la alegría con la santidad. Sin embargo, fíjense lo que dice el salmista: porque la palabra de Dios es recta, precisamente por eso alegra el corazón. Precisamente por eso, debido a que la palabra nos guía por un camino recto y seguro, el resultado de apegarnos a la palabra de Dios es nuestra propia felicidad, es nuestro gozo, es una vida plena y bienaventurada. En cuarto lugar, David nos dice que el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Y eso puede ser interpretado de dos maneras distintas. La palabra pureza puede estarse refiriendo al hecho de que la palabra de Dios es sin error, sin pecado, es decir, moralmente pura. Pero puede referirse también, que es lo que yo creo, a que la palabra de Dios es clara, es iluminadora y por eso alumbra los ojos. Alumbra los ojos. Mis hermanos, la Biblia no es un libro complicado que solo pueden entender los expertos o los que tienen un alto coeficiente intelectual. No, Dios no está jugando al escondido con nosotros. Él se reveló, no se ocultó, sino que se reveló en su palabra para que los hombres de todas las épocas y culturas puedan entenderla.
Eso no elimina la realidad de que en la Biblia hay algunas cosas que son difíciles de interpretar. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Esa dificultad se encuentra en el lector, no en la Biblia. En el lector. En otras palabras, es debido a nuestra ignorancia de la gramática, a veces del vocabulario, de la cultura, del contexto, que algunas cosas de la Biblia resultan difíciles de entender para ciertas personas. Pero, y aquí está la buena noticia, ninguna de esas cosas que son difíciles de entender oscurecen el significado de las doctrinas más importantes de la Biblia. Y cualquier pasaje oscuro de la Biblia puede ser interpretado con un pasaje más claro. Así que no hay excusa. En quinto lugar, nos dice David que el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Y la palabra temor, que se usa aquí como sinónimo de la Escritura, nos habla de ese sentido de reverencia que debemos tener por la grandeza de Dios. Es un temor que no nos mueve a huir de Él, sino más bien acercarnos a Él, pero con adoración y con reverencia. Solo a través de la palabra de Dios podemos adorar a Dios en una forma apropiada. Porque solo a través de la palabra de Dios podemos conocer a Dios apropiadamente. Esa palabra es limpia, dice David, lo que significa carente de impureza, de corrupción, de imperfección. No hay defecto en la Biblia, ni un solo defecto. Dice el salmista en el Salmo 12, versículo 6, las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en crisol en la tierra, 7 veces refinada. Para que no haya duda. Y precisamente por eso permanece para siempre. ¿Por qué la Biblia permanece para siempre? Porque no hay que enmendarle nada. No hay que enmendarle nada. Solamente se puede cambiar o modificar aquello que es imperfecto. Pero la Escritura no puede ser mejorada. Ella es eterna e inalterablemente perfecta, como dice el Señor Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras nunca pasarán. Nunca pasarán. Sus verdades son relevantes para toda generación, para toda cultura, porque el Dios que la inspiró es eterno, omnisciente, inmutable y lleno de sabiduría. En sexto lugar, David nos dice que los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Ahora, la palabra juicio aquí no nos habla del aspecto judicial de Dios. Más bien, el salmista está usando la palabra como la usamos nosotros cuando decimos fulano tiene buen juicio. ¿Qué significa eso? Que el individuo piensa con cordura, sus juicios, sus opiniones. De manera que lo que el salmista está diciendo aquí es que lo que Dios piensa con respecto a todas las cosas son conforme a la verdad y conforme a la justicia. De hecho, Él es el patrón de verdad. Lo que Dios dice del hombre, eso es lo que el hombre es. Lo que Dios dice acerca de este mundo, es lo que este mundo es. Lo que Dios dice acerca del matrimonio, es lo que el matrimonio es. Lo que Dios dice acerca de la identidad del hombre y de la mujer, eso es lo que es. Desestimar esta verdad revelada en las Escrituras es arrojarnos a las tinieblas y al error. Por eso David concluye en el versículo 10: deseables son más que el oro. Más que el oro, y sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. La palabra de Dios es infinitamente más preciosa que cualquier teoría, que cualquier filosofía que el mundo pueda proveer. Es capaz de llenar hasta la saciedad cada una de nuestras necesidades. Es por eso que en guardar esa palabra hay una gran recompensa. Versículo 11. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿De qué recompensa o galardón está hablando el salmista aquí? ¿Una gran casa, un gran sueldo, buena salud? No. De ser librados de las consecuencias que traen consigo el pecado y las decisiones necias. Esa es la recompensa. Sigan leyendo, versículo 12. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro
y seré absuelto de gran transgresión. Vas a disfrutar de la bendición de vivir conforme a la sabiduría de Dios si te apegas a este libro. Pero si decides seguir tras la sabiduría del mundo o tras los dictados de tu propio corazón, vas a cambiar paja por oro y ajenjo por miel. El otro texto se encuentra en 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Ya vemos lo que David dice de la Biblia en el Antiguo Testamento. Veamos ahora lo que Pablo dice de la Biblia en el Nuevo Testamento. Pablo le dice a Timoteo, le está hablando de los falsos maestros y le dice: cuídate, Timoteo, no vayas tras ellos. Tú, sin embargo, versículo 14, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, equipado para toda buena obra. Este texto es muy citado cuando se habla de la inspiración de las escrituras, pero yo quiero señalar 3 cosas que nosotros podemos ver en este pasaje acerca de su suficiencia. En primer lugar, Pablo dice en el versículo 15 que solo las sagradas escrituras nos pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Solo la Biblia. Y es importante señalar que la palabra salvación es un concepto muy amplio en el Nuevo Testamento, que incluye mucho más que obtener el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Salvación es ser rescatados del pecado y de todas sus consecuencias para poder cumplir el propósito para el cual fuimos creados, glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Eso es salvación en el Nuevo Testamento. De manera que lo que Pablo nos está diciendo aquí es que solo la Biblia puede hacernos lo suficientemente sabios como para ir a Cristo en arrepentimiento y fe y ser salvados de la consecuencia y de la condenación del pecado. La Biblia puede hacer eso, y solo la Biblia puede hacer eso. La segunda declaración es la del versículo 16. Toda la escritura es inspirada, es decir, toda la escritura ha sido exhalada, soplada por Dios y por lo tanto es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ese término que nuestras Biblias traduce como útil significa beneficioso, ventajoso, apropiado para un fin. Timoteo, como un pastor joven, debía saber que la escritura contiene un manual completo para el pastoreo de las almas y para el gobierno de la iglesia. Todo lo que él necesitaba para instruir a los creyentes, para convencerlos de pecado, para corregir sus extravíos, para mostrarles el camino recto, todo eso lo tenemos en la palabra de Dios. La Biblia es suficiente para que Timoteo llevara a cabo la tarea que se le había encomendado. De ahí la tercera declaración que encontramos en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, equipado para toda buena obra. Esa expresión hombre de Dios es un término técnico, sobre todo en las cartas pastorales, primera, segunda Timoteo y Tito, que señalan a los que predican la palabra, a los ministros del evangelio. Así que lo que Pablo está diciendo a Timoteo es que la escritura es suficiente para llevarlo a él a la madurez cristiana y para equiparlo adecuadamente para todas las tareas del ministerio. Todas las tareas del ministerio. El evangelismo, la edificación de los creyentes, la consejería, la adoración, el gobierno de la iglesia, todo eso está incluido en las buenas obras que un pastor está llamado a hacer. Ahora, hermanos, si la Biblia es suficiente para que los pastores podamos seguir avanzando hacia la madurez y para que podamos llevar a cabo la labor del ministerio, entonces tiene que ser suficiente para todos los cristianos. ¿No es así?
De manera que estos dos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento prueban sin lugar a duda la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Sin embargo, tenemos un problema. Estos mismos textos que acabamos de leer nos plantean un problema con respecto a la doctrina que estamos tratando de probar, y yo quiero que ustedes se den cuenta de eso. ¿Cómo podemos usar el Salmo 19 para probar la suficiencia de las Escrituras si en el momento en que David escribió el Salmo todavía faltaba una gran parte de las mismas Escrituras? ¿Se dan cuenta del problema? Si la Biblia era suficiente en ese momento, cuando David escribió el Salmo 19, como 1000 años antes de Cristo, ¿para qué se le añadieron más revelaciones? Cuando David escribió ese Salmo, todavía faltaba una gran parte de los libros históricos del Antiguo Testamento. De hecho, si ustedes no lo sabían, David nunca leyó acerca de David en la Biblia. Los libros históricos no estaban escritos. No había ningún libro profético. Y ni hablar de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, la pregunta es, ¿era o no suficiente la escritura en los días de David? Y lo mismo podemos decir de 2 Timoteo 3. Pablo exhorta a Timoteo a que persista en las sagradas escrituras que él había aprendido cuando era un niño. ¿Y qué escritura eran esas? Bueno, mayormente el Antiguo Testamento, porque cuando Timoteo era un niño no se habían escrito casi ninguno de los libros del Nuevo Testamento. Entonces podemos usar estos pasajes para probar la suficiencia de las Escrituras si aún la Biblia estaba incompleta hasta que se escribió el Nuevo Testamento. ¿Saben por qué yo les planteo este problema? Primero, porque quiero que aprendamos a leer la Biblia con discernimiento y que le demos mente a las cosas y nos hagamos preguntas, pero también porque la respuesta a esa pregunta es gloriosa. Yo creo que el teólogo John Frame, es un teólogo de nuestra generación, tiene razón cuando dice que la revelación dada por Dios en un momento particular de la historia redentora fue suficiente para ese periodo específico. En otras palabras, déjenme poner un ejemplo. Lo que Dios les reveló a Adán y Eva en el huerto del Edén era suficiente para que ellos conocieran cuáles eran sus responsabilidades en ese momento, de manera que ellos no podían alegar ignorancia. Y después que Adán y Eva cayeron en pecado, lo que Dios les reveló acerca del castigo que iba a venir sobre ellos por su transgresión, o acerca del Redentor que iba a nacer de la simiente de la mujer y que iba a aplastarle la cabeza a la serpiente, también era suficiente para que ellos pusieran su confianza en el Salvador prometido. Tanto así que Adán le llama Eva a su mujer después de la caída, la madre de los vivientes, no la de los murientes. Ellos no necesitaban saber lo que Dios le iba a revelar luego a Noé, o lo que le iban a revelar o lo que le iba a revelar a Abraham, o en el resto de la Biblia. La escritura siempre fue suficiente para que el pueblo de Dios pudiera conocer en cada generación cuáles eran sus deberes para con Dios y lo que debían saber acerca del Redentor que vendría para poner en él su fe. ¿Ustedes recuerdan la parábola del rico y Lázaro? Dice que había un hombre rico que comía todos los días un banquete. Había un hombre pobre, muy pobre, un mendigo que se llamaba Lázaro, que anhelaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Muere el rico y se va al infierno. Muere Lázaro y va al seno de Abraham. El rico no se perdió por ser rico, sino por ser incrédulo. Abraham no se salvó, Lázaro no se salvó por ser pobre, se salvó por ser creyente. El rico le pide a Abraham que mande a Lázaro para que vaya y le predique el evangelio a sus hermanos. Ahora no olviden, es Jesús que está diciendo eso. El Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Y Jesús le dice: mira, a Moisés y a los profetas tienen, que los escuchen. Es decir, ahí está la Biblia.
No, 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 padre Abraham, es que si va Lázaro de entre los muertos y le advierte a mis hermanos, entonces ellos se van a convertir. ¿Cuál es la lógica del rico? La lógica del rico es, bueno, la Biblia, no, es que, mira, ellos necesitan algo más espectacular, ellos necesitan algo más extraordinario, algo, por ejemplo, un milagro de resurrección. Jesús le dice, no, si no creen a través de Moisés y los profetas, a través del Antiguo Testamento, no se persuadirán aunque algunos se levanten de los muertos. Y de hecho eso pasó literalmente, porque Jesús resucitó a Lázaro y los fariseos, en vez de convertirse, quisieron matar a Jesús y matar a Lázaro. Ahora, noten qué es lo que Cristo está diciendo aquí. Él está diciendo dos cosas. Primero, que la Biblia está por encima de cualquier experiencia. Si tú no crees por la Biblia, no vas a creer por ninguna cosa extraordinaria. Pero Jesús también está diciendo que el Antiguo Testamento, que era el único libro que estaba escrito en el momento en que él dijo esa parábola, era suficiente para librar a los hombres del infierno. El Antiguo Testamento. De manera, mis hermanos, que la revelación de Dios fue progresando en la misma medida en que progresaba la historia de la redención. Y aquí viene la parte gloriosa, donde culmina la historia de la redención, en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el Nuevo Testamento señala a Jesús no solamente como el Redentor, sino también la culminación de la revelación divina. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y ahora noten, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él llevó a cabo la redención y Él terminó la revelación. Nos ha hablado por el Hijo. Dice John Frame, la Escritura es el testimonio de Dios acerca de la redención que Él ha consumado a favor nuestro. Una vez que la redención estuvo terminada y el testimonio apostólico también estuvo terminado, las Escrituras estuvieron completas y no podemos esperar ninguna otra añadidura. Ya no hay nada más que revelar, porque ya vino el Redentor. Y ya tenemos en el Nuevo Testamento la explicación inspirada por el Espíritu de lo que hizo el Redentor. Como dice un himno del pasado, cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. ¿Qué más Él pudiera a su libro añadir si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? Mis hermanos, ¿qué lecciones prácticas podemos extraer de estas doctrinas? Bueno, hay varias, pero por causa del tiempo voy a limitarme a 3. En primer lugar, porque la Biblia es suficiente, no necesitamos acudir a ninguna otra fuente de sabiduría para saber cómo vivir o cómo podemos enfrentar los problemas de la vida o cómo podemos seguir avanzando hacia la madurez cristiana. Pedro nos dice en su segunda carta que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Tú oíste eso, mi hermano? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Cómo? Dice Pedro, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Dónde nosotros encontramos ese conocimiento de Dios que nos atrae hacia Él? Porque lo que Pedro está diciendo es, Él nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo así?
o que tú te estabas divirtiendo con las tonterías y boberías de este mundo, porque tú creías que eso era todo lo que había, hasta que el Espíritu Santo, a través de la predicación de su palabra, te abrió los ojos y tú viste la gloria de Jesús, tú viste las excelencias de Jesús, y cuando viste las excelencias de Jesús, te sentiste irresistiblemente atraído hacia Él. Por eso dice que nos llamó por su gloria y excelencia. Pero ¿dónde tuviste la gloria de Jesús? En la Biblia. ¿Dónde están sus preciosas y grandísimas promesas? En la Biblia. No están en ningún otro lugar. Mis hermanos amados, y el cúmulo de revelaciones fue suficiente para David en su tiempo y para el pueblo de Dios del antiguo pacto antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, ¿cuánto más no lo será para nosotros, que tenemos la revelación completa de todo lo que Dios quiso dejar por escrito para el uso permanente de sus hijos? Así que no son nuevas revelaciones lo que necesitamos, o que los psicólogos nos digan cómo debemos lidiar con nuestros problemas. No, lo que necesitamos es aprender a aplicar la palabra completa y suficiente que Dios nos ha dado, y sobre todas las cosas, un espíritu obediente y sumiso a la voz de Dios, que sigue y seguirá resonando en las páginas de este libro hasta que Jesucristo regrese en gloria. Déjenme compartir con ustedes una ilustración que oí recientemente. Imagínate que estamos aquí sentados y de repente tenemos una visión colectiva. El techo se desvanece y vemos una nube que se posa sobre esta iglesia, y resuena la voz de Dios diciendo: orad sin cesar. ¿Qué tú harías? Orar sin cesar. Pero ya Dios lo dijo aquí. Mis hermanos, el punto es que nosotros no necesitamos que el techo se desvanezca y que venga una nube y la voz, que ya la voz de Dios está aquí en este libro. Y nosotros tenemos que oír la voz de Dios como está allí revelada en su palabra. Cuando yo era joven, entrando al ministerio pastoral, debo decir, aclarar, yo tenía 22 años cuando comencé el ministerio en la ciudad de Puerto Plata. Era muy joven, tal vez ahora, o no, sin tal vez, yo no lo haría de la manera que lo hice en aquel momento. Pero yo estaba predicando el evangelio casa por casa, y de repente me abrió una señora y me dice: no, pastor, yo soy cristiana. Digo: ay, qué bueno. ¿Y cómo usted se convirtió? Dice: bueno, a mí me habían predicado el evangelio, pero yo me rehusaba a creer hasta que un día tuve un sueño. Yo soñé con el infierno, y cuando yo me vi ahí en el infierno, yo me convertí. Qué interesante. Pero dice: pero después yo no me quería bautizar, y me hablaban del bautismo hasta que tuve otro sueño. Y entonces ahí en el sueño Dios me dijo, yo le dije: doña, excúseme, pero usted sí es desobediente. La Biblia ya le había dicho que se convirtiera, y la Biblia ya le había dicho que si se convertía tenía que bautizarse, y Dios tuvo que venir del cielo para decírselo otra vez. Repito, tenía 22 años, yo lo haría de otra manera, pero el principio sigue igual. Volviendo al cuestionario del principio, tú no necesitas que Dios te envíe una voz del cielo para saber si debes proponerle matrimonio a María o a Rebeca. Vamos a suponer que Rebeca es inconversa. Ya Dios te dijo en su palabra que tú no puedes unirte en yugo desigual con los incrédulos. No debes hacerlo. ¿Tú necesitas que Dios te lo diga otra vez? No sea tan terco, que ya te dijo que no. Pastor, el problema es que las dos son cristianas. Bien. Dios también te dio principios generales en la Biblia y una cabeza para pensar, para tomar decisiones en dependencia del Espíritu Santo. ¿Te gusta María? ¿Es temerosa del Señor? ¿Ama al Señor? ¿Es piadosa? Díselo. Lo peor que te puede pasar es que te diga que no. Pero tú no necesitas una revelación especial para eso. Dios te dio principios generales en su palabra y una cabeza para que tú pienses.
Y depende del Espíritu Santo en oración. Y lo mismo podemos decir con respecto a la carrera, con respecto a lo que sea, que ya la Biblia es suficiente. En segundo lugar, si la Escritura es suficiente para saber cómo glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, entonces, como bien señala John Piper, la Biblia tiene autoridad final sobre cada área de nuestra vida. Y por lo tanto, dice él, debemos intentar que todos nuestros pensamientos, sentimientos y acciones estén alineados con lo que la Biblia enseña. Este es el tribunal superior. Mis hermanos, no tenemos excusas para dejar de hacer la voluntad de Dios si tenemos este libro en nuestras manos. Lee la Biblia todos los días. Estudia la Biblia. Atesora la Biblia. Empapa tu mente de la Biblia. ¿Qué dice Pedro? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Por eso leíamos al principio que la Biblia es mejor que millares de oro fino. ¿Tú crees eso? La Biblia es más dulce que la miel. Una hermana de aquí de la iglesia me dijo: pastor, para su ronquera tome miel toda la mañana. Yo toda la mañana me tomo una cucharada de miel. A mí me encanta la miel. El salmista dice que este libro es más dulce que la miel. Así que cuando el mundo o tus propias pasiones pecaminosas te quieran guiar por un camino diferente al que Dios trazó para nosotros en su palabra, diles como Cristo le dijo al diablo en el desierto: no, porque escrito está. Y las escrituras no pueden ser quebrantadas, dice Jesús en Juan 10:35. La escritura no puede ser quebrantada. Finalmente, permítame dirigir unas palabras de aplicación a los pastores que están aquí hoy por causa del intensivo pastoral y a los mismos pastores de nuestra iglesia. Si la Escritura es suficiente para todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, haz de la enseñanza bíblica tu principal prioridad en tu ministerio. No tu única labor, tu principal prioridad. Nuestra función como pastores no es enseñar cosas novedosas cada vez que venimos al púlpito. ¡Wow! La gente oye y dice: ¡wow! Este hombre está enterado de las últimas teorías de la psicología, no sé qué. Yo no estoy en contra de la ciencia. Yo no estoy en contra de lo que los hombres puedan hoy entender mejor que lo que entendían antes. Pero no te olvides de algo: este es un mundo caído. Y lo que esa gente hace con el conocimiento que adquiere a través de la observación o del estudio es un conocimiento que está amañado, porque ellos usan ese mismo conocimiento para justificar el pecado de los hombres. No te olvides de eso. Así que cuando la opinión del mundo contradice la opinión de la Biblia, no hay duda alguna: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No vengas al púlpito a decir cosas nuevas. Ven al púlpito a predicar lo que ya fue escrito aquí. El mismo evangelio. No vas a hacer nuevo el evangelio, vas a predicar el mismo evangelio. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Precisamente cuando dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra. Y el apóstol Pedro, cuando dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento del Señor, ¿saben lo que dice en el versículo 12? Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Ustedes ya lo saben, pero yo se lo voy a repetir. Versículo 15: también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas. No venimos a hablar de cosas novedosas. La palabra de Dios no tiene ningún sobrante que deba ser excluido, ninguna
carencia que deba ser suplida. Ella es la palabra inspirada, inerrante, infalible, clara, necesaria y autoritativa de Dios. ¿Para qué vamos a alimentar a las ovejas con cualquier otro alimento que no sea con este alimento de la palabra? Recuerda, mi hermano, la Biblia es suficiente porque Cristo es suficiente. La Biblia es suficiente porque Cristo es suficiente. Y es predicando este libro que nosotros podemos guiar a los hombres hacia Él. Por eso dice Pablo a los colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ven Cristo y la revelación. Predica fielmente el evangelio de la gloria de Cristo y sus implicaciones, y deja los resultados en las manos de Dios, porque Él dice en su palabra a través del profeta Isaías que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Pastor, predica la palabra. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Sí, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando no van a quererte oír la palabra. ¿Sabes qué debes hacer en ese momento? Sigue predicando la palabra y deja en las manos de Dios los resultados.